Vamos a hacer entonces una breve historia de la arqueología. El origen de la arqueología puede establecerse en los últimos 200 años. Sus antecedentes se vinculan con el estudio de las antigüedades, que surge durante el Renacimiento. En ese momento la forma de estudiar la antigüedad, es decir, el periodo greco-romano, era por medio de documentos. En el siglo XVII, sobre la base de la Biblia, es decir, uno de los documentos que había disponibles para el estudio de la antigüedad, el arzobispo James Ussher establece el origen de la creación para el 23 de octubre del año 4004 a.C. Es decir, el concepto que se tiene del tiempo de la creación y por ende de la historia humana era bastante más limitado del que tenemos en la actualidad, unos 6.000 años, y bajo ese criterio lo que se planteaba era una existencia de catástrofes que habrían ocurrido y que habían dado forma a los estratos geológicos o a las distintas geoformas terrestres, una serie de catástrofes a las que se habían sucedido creaciones. Por esto, esta forma de ver la conformación de la estructura terrestre era llamada catastrofismo. Durante el siglo XVII, el estudio filológico de esos documentos de la antigüedad había llegado a un punto de agotamiento. Por ello, muchos de los que se dedicaban al estudio de este periodo empiezan a volcarse a la recolección de evidencia material, es decir, al estudio de los objetos en sí mismos. Y a quienes se dedican a esta tarea se los comienza a llamar anticuarios. Johann Winckelmann, el alemán Johann Winckelmann, es considerado como el fundador de la arqueología clásica por haber demostrado que era posible establecer una cronología de estilos de las estatuas greco-romanas que podrían aplicarse a aquellas que no estaban datadas. Sin embargo, difícilmente en los términos modernos podría considerarse arqueólogo, en tanto tenía, lo mismo que todos los anticuarios del momento, un interés por los objetos totalmente descontextualizados. Durante el siglo XVII también es el momento que empiezan a desarrollarse las primeras excavaciones que difícilmente podríamos considerar arqueológicas por los métodos y las tecnologías un tanto brutales empleadas, pero que van a marcar, sobre todo las excavaciones de Herculano y Pompeya, este concepto de excavación como una posible cabecera de playa de la disciplina arqueológica, aunque todas estas excavaciones, de más está decirlo, estaban volcadas a la recuperación de los objetos antes que en su contextualización. Así como dice González Ruibal, los arqueólogos han sido los primeros en desarrollar una metodología para sacar conocimientos de la tierra, y todos los que se dedican a ese tipo de tarea copian un poco la metodología arqueológica, la metodología establecida por la arqueología. Sin embargo, es también durante el siglo XVII que se comienza a perfilar el uso del término arqueología también en el campo de la filosofía. Arqueología etimológicamente quiere decir estudio de lo antiguo o estudio del origen. Y en la primera vez que aparece usado este término por fuera de lo que hoy llamaríamos la disciplina arqueológica es en Kant. En su crítica de la razón pura, Kant menciona el párrafo que están viendo, en donde habla de una arqueología de la naturaleza y una arqueología del arte. La arqueología de la naturaleza, según esta definición de Kant, sería lo que hoy consideramos paleontología o paleobiología, mientras que la arqueología del arte básicamente es lo que hoy llamamos el nombre de nuestra disciplina. Básicamente, esta idea de Kant de que habría una arqueología de la naturaleza y una arqueología del arte remite a la ancestralidad de la arqueología como vinculada a la historia del arte, en tanto a la antigüedad clásica, y esta otra pata que empieza a aparecer ahora de la arqueología, que se vincula con la historia natural, el concepto de historia natural que acaba de establecerse, y una historia que busca el origen y el orden de la naturaleza en el marco de la filosofía de la Ilustración y a partir también potenciada a partir de los viajes de exploración.
Es en este mismo momento también que surgen las sociedades de historia natural y el concepto de naturalista. La historia natural, como búsqueda del orden, cristaliza finalmente en el sistema Natura de Linneo, que sistematiza todo el mundo natural en base a sus características observables, pudiendo así llegar a un lenguaje taxonómico binomial, en el sentido de usar género y especie, común para toda la naturaleza. Es precisamente Linneo quien establece la organización jerárquica de todos los seres vivos a partir de reinos, de los filum, clases, órdenes, familias, género y especie. Así vemos entonces que el concepto de arqueología va surgiendo a dos aguas, por un lado en la historia del arte y por otro lado en la historia natural. Ahora, el surgimiento de la arqueología como disciplina separada se da en conjunción con la modernidad y a partir de tres ideas: de que por un lado se puede crear nuevo conocimiento a partir de las cosas, por otro lado que el pasado necesariamente difiere del presente, y finalmente que la tradición y el mito no son fuentes adecuadas para el estudio de ese pasado. Otro de los factores que va a colaborar en el recorte de la arqueología como disciplina por derecho propio es necesariamente el trabajo de Lyell, que es el que va a abrir este concepto de tiempo que ya veíamos que según la concepción de Ussher estaba como acotado a unos 6.000 años. Y esta apertura del tiempo se va a dar a partir de el trabajo de Lyell, los principios de geología, que establece lo que se conoce como uniformismo, es decir, esta idea de interpretar los eventos que dan forma a la vida y al planeta Tierra a partir de pequeños, simplemente por la acumulación de tiempo, es decir, no hace falta grandes catástrofes ni eventos terribles y puntuales, sino que la mera acumulación de tiempo contribuye a la conformación de esos paisajes tal como los vemos en la actualidad. Y también la idea de que la historia pasada de la Tierra solo podría explicarse en función de los eventos que actualmente tienen lugar en la Tierra y que son observables. Es decir, catástrofes del tipo tal del diluvio universal, como figura la Biblia, es algo no observable en el presente. Por lo tanto, debemos reconstruir la historia de la Tierra a partir de estos tipos de eventos que vemos en la actualidad. Así, de alguna forma derriba la cronología de Ussher, y a esto se le suma también el descubrimiento de instrumentos y restos humanos que con la interpretación catastrófica no tenían relación con la historia humana y en muchos casos eran considerados como piedras del rayo. Por ejemplo, los bifaces achelenses, que se consideraban como piedras del rayo, formateados por los rayos y sin vinculación con la historia humana. Esto comienza a cambiar a partir de la apertura temporal que permite la doctrina de Lyell. Es así que a inicios del siglo XIX, John Frere, que era un anticuario inglés, presenta una carta a la Sociedad de Anticuarios de Londres, publicada en 1800, en donde reinterpreta algunos de estos objetos como armas de guerra fabricadas y usadas por personas que no tenían uso del metal y que digamos estarían entonces directamente vinculadas con ancestros de la humanidad. Algo similar pasa con Boucher de Perthes en Francia, un aduanero que tenía también como hobby recorrer las barrancas del Somme, y allí descubre lo que considera son estratos diluviales, y por debajo de estos estratos se encuentra una serie de objetos de piedra tallados que define como hachas antediluvianas. Finalmente, también en principios del siglo XIX,
Christian Thomsen, que era el primer conservador del Museo Nacional danés, establece como forma de clasificar la colección de ese museo una serie de 3 edades, la edad de piedra, bronce y hierro, básicamente considerando los materiales con que se habían elaborado cada uno de esos artefactos. Es su discípulo Worsley quien en 1843 plantea ese sistema de las 3 edades como edades cronológicamente sucesivas, y es también considerado Worsley el primer arqueólogo profesional. A mediados del siglo XIX se descubren una serie de huesos largos y la calota craneana de lo que será el Homo neanderthalensis en el valle de Neander, en Alemania. Y en 1859, es decir, muy poco tiempo después, Darwin publica su ya tan postergado Orígenes de las especies por medio de la selección natural, que va a revolucionar el ámbito de la biología, fijando un mecanismo por el medio del cual se estaría produciendo esta evolución y dando inicio a la teoría de la evolución darwiniana. Para que esta teoría pudiera plantearse, eran necesarios los conceptos de Lyell respecto de la disponibilidad de tiempo, digamos, el abrir la posibilidad de que la evolución de los organismos contaran con miles de años. Sin embargo, en la antropología se puede hablar de que existe un evolucionismo, pero no darwiniano, sino más bien spenceriano. Es decir, relacionado con los trabajos de Herbert Spencer, el inglés Herbert Spencer, que plantea esta idea de una evolución como una idea de progreso. Esto es totalmente contrario a los criterios de Darwin. Dentro de lo que es la antropología, uno de los primeros antropólogos evolucionistas es Edward Tylor, quien plantea que la cultura evoluciona de lo simple a lo complejo, que todas las sociedades pasaban por 3 estadios básicos de desarrollo: el salvajismo, la barbarie y la civilización, que las distintas sociedades contemporáneas estaban en diferentes estadios de evolución, es decir, los pueblos simples de hoy no habían llegado a los estadios más complejos y por ende estas sociedades se parecían más a las antiguas. Y también que existe una unidad psíquica de la humanidad, en donde las distintas sociedades, debido a sus similitudes psicológicas, encontraban las mismas soluciones de manera independiente. También en esta línea se embarca Lewis Morgan, que en verdad era un abogado norteamericano, que empieza a tomar casos de iroqueses, de defensa de territorio de los iroqueses, y a partir de allí se empieza a estudiar, a interesar por los iroqueses, y empieza a estudiar su sistema de parentesco. Morgan escribe en 1877 Ancient Society, donde establece los famosos 3 estadios de la evolución cultural humana que resultaban de los cambios en la producción de alimento. Y así puede establecer que existe un salvajismo, que es preagrícola, un momento de barbarie, donde se incorpora agricultura y cerámica, y finalmente se llega a la civilización, con sociedades urbanas y escritura. Morgan es utilizado como fuente por Marx y Engels. ¿Qué pasa entonces con la arqueología y cómo se desarrolla el evolucionismo? Básicamente el evolucionismo que vamos a encontrar es aquel que se relaciona con la antropología, es decir, un evolucionismo de corte spenceriano, no darwiniano. Esto lo podemos ver claramente a partir de los trabajos de Lartet, quien es el primero en valorar el arte del Paleolítico Superior. En 1863 explora el arte mueble de las cuevas de la Dordoña, y a partir de ese arte define 3 periodos según la fauna presente en los distintos sitios, ¿no? Define el periodo de los uros, de los ciervos y del mamut. En 1867 Gabriel de Mortillet es el arqueólogo encargado de organizar la parte arqueológica de la Exposición Universal de París,
y en base a esta idea subyacente de progreso propia del evolucionismo spenceriano, organiza la exposición definiendo industrias cuyos nombres llegan hasta el día de hoy: la industria chelense, musteriense, solutrense, etc. Pero lo que comparten estos arqueólogos es, por un lado, la idea de una antigüedad de la humanidad, esta idea del progreso humano como una ley de la naturaleza, y de que todos los grupos pasan por similares estadios de desarrollo. También se manifiesta esta idea evolucionista en los trabajos de John Lubbock, en su libro básicamente Prehistoric Times, donde define por primera vez el término paleolítico y neolítico y analiza los datos arqueológicos obtenidos en Inglaterra a la luz de la etnografía. Pero este momento de la arqueología va a coincidir con el momento de las grandes excavaciones, que podemos fijarlo entre 1870 y 1900, básicamente caracterizada en tres figuras: Schliemann, Heinrich Schliemann, alemán, quien excava en la colina de Isarlik, en Turquía, y a la búsqueda de la ciudad de Troya. También las excavaciones de Pitt Rivers. Pitt Rivers, en realidad, su mayor excavación fue en Cranbourne Chase, pero en verdad se caracterizó por juntar una enorme colección arqueológica que es la base del Museo de la Universidad de Oxford, que lleva su nombre. Y finalmente el de Flinders Petrie, que uno de los sitios característicos que trabaja, básicamente trabaja en egiptología, es en Tel el Amarna. Así vemos que en el siglo XX, en oposición al evolucionismo, surge la escuela histórico-cultural, que se basa en el difusionismo, es decir, considerar que predomina la difusión antes que las invenciones paralelas. La secuencia básica de desarrollo cultural solo se había producido una vez, transmitiéndose a los demás territorios por difusión. Así pueden metodológicamente plantear encontrar centros de invención a partir de donde se difundían esas invenciones, que generaban los que denominaban Kulturkreise, es decir, círculos culturales de artefactos, rasgos compartidos. Los artefactos, costumbres e instituciones o ideas que se encuentran en gran parte de los grupos humanos, como el fuego, la prohibición del incesto, serían invenciones antiguas, porque tuvieron suficiente tiempo de expandirse por diversas partes del globo. En cambio, aquellos artefactos, costumbres o ideas que solo se encuentran en una zona geográfica acotada, se deben considerar como invenciones más recientes. La cultura es entonces entendida individualmente. Es necesario considerar el surgimiento y desarrollo de una determinada cultura para interpretar el registro arqueológico de la misma. Surge entonces esa asociación entre un conjunto de artefactos arqueológicos determinados igual una cultura, es decir, este concepto de cultura arqueológica que es tan frecuente. La metodología de partida de la escuela histórico-cultural es el método inductivo, y apuntan básicamente a la descripción, clasificación y cronología a partir de un fuerte normativismo y una asociación además con los nacientes nacionalismos que ayudan en esta tarea de la definición de los Kulturkreise. Vamos a ver dos ejemplos básicos de lo que sería la escuela histórico-cultural. Por un lado, la corriente inglesa, que está asociada a los trabajos de Pitt Rivers y de Elliot Smith, quien en lo que se denominó hiperdifusionismo argumentaba que Egipto era el centro de todas las civilizaciones conocidas. Y por otro lado, la corriente alemana ligada a nombres como los de Fritz Graebner y Wilhelm Schmid, que tuvo una gran influencia en Norteamérica, por un lado por la presencia del particularismo histórico de Franz Boas, pero además también en otros investigadores como Wissler y Kirchhoff.